Si quisiera, mandaría una legión de ángeles y destruiría a todos mis enemigos. Yo soy el buen pastor. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ve a mí, ve al Padre. Mi Padre y yo somos uno. ¿Usted quería que de repente, con todo lo que ha acontecido, le ha prometido una eternidad y de repente en un atardecer lo ve colgado en una cruz con 2 delincuentes? ¿Qué pensaría? ¿Qué dijese? Si él dijo todo esto, ¿por qué está colgado en una cruz? Entonces, ¿qué pasó con todo el reinado que él había mencionado? Con toda la promesa que él te había dicho. Hermanos, pero quiero decirte que aunque por un momento esto eclipsó la vida de los discípulos, de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, el milagro y el prodigio de un momento a otro hace que esa piedra se mueva y lo que él había prometido ocurre porque él resucitó. Y quiero decirte, hermanos, que si no hubiera resucitado, como dice Pablo, vana es mi fe. Y en esta tarde quiero que me acompañen a un libro hermoso que está en en Juan. Y quiero que vayamos al capítulo de Juan 20 y leamos el capítulo 20 del 1 al 18. Por lo tanto, aquellos que no han traído sus Biblias, quizás en la parte posterior, algún diácono u ujier puede alcanzarle a alguien la palabra de Dios. Así que cuando me tengan la palabra de Dios en el capítulo 20, del 1 al 18, me dicen amén. Amén. El que habla lo va a leer en la versión Reina Valera 1960. Nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor, dándole la lectura porque Él vive y vive para siempre y merece toda nuestra reverencia. Dice la palabra de Dios: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había sido el Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amado Padre, vengo ante ti para que nos des la iluminación, el entendimiento según el libro de Santiago, para entender con sabiduría el pasaje, materia del cual tú vas a exponer a través de este tu siervo humilde, Señor. Permite que mis hermanos en este día de resurrección entiendan el acontecimiento principal, columna vertebral de toda la palabra tuya, Señor.
Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este es un hermoso texto. Si se describe a Jesús como va a haber la resucitación después del tercer día. Pero aquí hay algo más, algo que tiene que traerme a mí al entendimiento. Aquí el Señor está hablando de una relación en la cual Él da el primer paso a esa relación. Y esta relación es tan vital e importante que el Señor va a permitir que nosotros entendamos realmente qué significa el haber resucitado. Quiero decirte, hermanos, que el resucitar del Señor trae un acontecimiento muy principal. Primeramente, Él murió por nuestros pecados y segundo, cuando Él resucitó, nos justificó y nos dio la entrada al el presentarnos aptos para el Señor, para Dios. Sin embargo, en este pasaje quiero traerles 3 puntos para entender, 3 puntos que quizás pueda darnos la claridad del mensaje en esta tarde. Primeramente, quiero darles a entender que lo que hay que buscar en la palabra de Dios es que tenemos que creer. Tenemos que creer en la resurrección de Jesús. Es lo primero, es lo vital. Lo segundo, hay que esperar la misericordia y la gracia de Dios sobre todos nosotros. Y lo tercero, es que tenemos que entender que hay que comunicar el mensaje a otras personas. Por lo tanto, en creer en cuanto a la resurrección es algo difícil. Muchas personas me dicen, creo que resucitó, pero no, es un creo muy enclenque, muy vacío, no convincente, en el cual muchos creen saber que el Señor resucitó. Porque si usted creyera que el Señor resucitó, no viviéramos tan cabizbajos, no viviéramos sin gozo. Pero si usted cree que resucitó, viviera en el gozo del Señor. Estuviera superando cualquier dificultad porque tu Salvador, tu Dios, tu Jesús vive. ¿Y vive en dónde? Vive en mí y vive en ti. No tengo a un Dios que murió un viernes de crucifixión. Tengo un Dios que resucitó entre los muertos. Ese es el Dios el que tengo, no un Dios muerto, porque un Dios muerto guía a otros muertos y usted y el que habla estamos vivos. Y vivos por la gracia del Señor. Él resucita entre los muertos y sin embargo muchas personas a veces cuando quieren preguntarte cómo le respondemos en referencia, ¿es cierto que resucitó Jesús? Miren, ahora actualmente muchas personas predican de Jesús pero no creen que haya resucitado. Y si tú le predicas a alguien que Jesús no resucitó, vana es la fe y encima es una blasfemia porque Jesús sí resucitó. Eso se le conoce ahora actualmente en la teología como la teosofía. Quitan el grado principal de la resurrección de nuestro Señor y predican el evangelio. No sé qué evangelio es, pero no es el evangelio que yo conozco. Por lo tanto, ¿cómo usted puede vivir si tiene a un Dios muerto? El que habla y usted tenemos a un Dios vivo y debo creer realmente en esta resurrección. ¿Fue duro antes creer? Sí, fue duro creer. ¿Es duro ahora? También es duro creer. Vean, ellos tuvieron una diferencia a nosotros. Ellos vieron literalmente los prodigios de Dios o no. ¿Vieron los milagros de Dios o no? ¿Vieron la resurrección de Lázaro o no? Vieron muchas cosas y aún así dudaron. Y hay que tener fe. ¿Saben? Porque cuando María fue a buscar al Señor Jesús, no fue a buscarlo vivo. El Señor Jesús había dicho 7 veces, 4 veces en Marcos y 3 veces en Lucas, que Él resucitaría. Pero María fue al sepulcro, ¿a qué? A buscar a un cuerpo inerte, muerto, a un cadáver. No fue a buscar a Jesús, por lo tanto, ella no tenía la fe que iba a resucitar. Ella fue solamente a encontrarse con ese cuerpo para llenarlo y limpiarlo y ponerle todos los aromas que se ponían en la época. Por lo tanto, ella no tenía fe. Sin embargo, cuando ella corre hacia el sepulcro, ella va de muy temprano. Ella viene del día sábado, que vendría a ser el último día de la semana, y el día domingo, o sea, el día que estamos ahora predicando, es el primer día de la semana. Ella no esperó que
aperturara el sol, pero ella se acercó al sepulcro. Y cuando se va en el camino estuviera diciendo, ¿y ahora quién me va a poder mover la piedra? ¿Quién? Porque soy una mujer sola y débil. Pero ella va y de repente ve la piedra movida. Y dice, ella no dice, es cierto, resucitó, mi Señor, es cierto. No, lo que va a decir es, ¿quién se robó el cadáver? ¿Quién? Dígame, ¿esto es tener fe? No tenía fe, porque ella está preocupada. ¿Quién se llevó el cadáver? Se han llevado el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y uno puede decir, vamos María, por favor, al menos di un wow. Sí, creo un poquito. No, ella estaba preocupada por ese cuerpo. Sin embargo, durante todos los tiempos, la gente siempre ha dudado, ha interpuesto cosas e ideas para no creer en la resurrección del Señor. Hermanos, si el Señor no hubiera resucitado, entonces usted y yo, vana sería mi vida, porque hay una promesa después de su resurrección. Hay vida eterna. Y usted y el que habla debe creer en esa vida eterna. Porque lo que está pasando ahora son acontecimientos. Uno se casa, se enamora, de repente ve sus ojitos lindos. Al principio, por supuesto, mientras va pasando los años, los ojitos ya comienzan a tener catarata. Y ya uno no puede ver, está medio cegado. Y como quiera, vamos poco a poco como una flor. En un día, ¿no? Comienza a variar y comienza a marchitarse. Y de repente la última hoja, hasta el tallo se cayó. Pero hay más, hay una promesa, hay una eternidad con Dios. Y eso lo hizo posible ¿en dónde? En la resurrección del Señor. Por lo tanto, es difícil. ¿Por qué es difícil creer? Porque hay mensajes preconcebidos. Ella iba como los romanos, tenía un pensamiento como un romano. Los judíos pensaban, sí, en la resurrección, pero al final de los tiempos. No ahora, menos un carpintero que resucite entre los muertos. No te lo creo. Y entonces ella iba con un pensamiento preconcebido. Muchos de nosotros tenemos pensamientos preconcebidos en relación a Dios, en relación a Jesús, pero no vemos la palabra, no vemos con sus ojos. Y hay que ver al Señor Jesús con fe, ¿o no cree? ¿Usted ve al Señor Jesús con fe o no? ¿O lo ve solamente como un libro de historia? ¿O de repente ve la pasión de Jesús de vez en cuando en la televisión y se admira no por la pasión, sino por la sangre? Hermano, hay que vivir en fe. El Señor Jesús caminó entre nosotros y murió en la cruz del Calvario. Y la cultura nuestra ha hecho cambiar y variar pensamientos preconcebidos y no ver con claridad lo que la palabra del Señor me dice. Él está vivo. Hermanos, Él está vivo y como Él está vivo, mi vida, aunque es difícil, porque no hay vida fácil, ¿no? No hay fácil. Si fuera fácil... Pero hay dificultades, pero con Él tengo una salida. A Él entrego toda mi vida, mi corta vida, pero Él es el que me conduce realmente hacia donde deseo ir, estar ante su presencia. Por lo tanto, María vio el cuerpo, no vio el cuerpo, vio que se lo habían llevado, movieron la piedra y ¿qué hace? Va corriendo y da aviso ¿a quién? A Pedro y a Juan. Este grupo, este dúo, usted siempre lo va a ver en el libro de Hechos, juntos siempre. Parece que son los mejores líderes, Pedro y Juan aquí, Pedro y Juan allá, siempre juntos. Sin embargo, ella va corriendo y le dice, Pedro, Juan, se han llevado el cuerpo. Y ellos también corren, al parecer Juan era más joven que Pedro, porque dice que llegó primero, ¿no? Ya Pedro un poco amargado hacia atrás, llega después. Pero vean los temperamentos de los hermanos. Hermanos, en la iglesia hay diferentes temperamentos, no todos somos iguales. Ante un acontecimiento uno tiene, de repente es más espiritual que el otro. Pero el Señor, en todo esto, si usted ama al Señor, su temperamento no puede variar. Vean, ¿quién entró primero? Llega Juan, pero Juan no entró. Su temperamento es más amenguado, más tranquilo, un poco más diplomático. Él solamente dice que observó y vio los lienzos y estaba vacío, nada más, y retrocedió. Y llegó Pedro, agitado, no corriendo, y lo empujó a Juan. Y como siempre un poco violento, ¡plá!, se metió. Él no cree en nadie, y estaba adentro ya. Él siempre tiene esos problemas. Y se mete y dice, realmente, se han llevado el cuerpo. El lienzo está aquí y aquí está la sábana, dobladas. Esa parte, hermanos, cuando usted ve esa parte dobladas es por algo. El Señor es perfecto en todo.
Porque antiguamente había muchas personas que aperturaban las tumbas para robarse el cuerpo. Y esas eran algunas cosas que en la escuela dominical les voy a enseñar. Así que mostró con toda esa perfección de doblar las sábanas y poner el lienzo. Es que ¿usted cree que un ladrón va a hacer y doblar todo y llevarse el cuerpo? Es como si fueran a su casa a robarle, pero el ladrón va a decir, bueno, vamos a limpiar, a planchar, vamos a hacer todas estas cosas y después no. Es ilógico. Así que ellos entraron y no estaba el cuerpo. ¿Y qué hicieron? No tenían fe. Mira, el Señor Jesús había caminado con ellos y le había dicho 7 veces que voy a resucitar, voy a resucitar. Y nosotros a veces le decimos, crea en el Señor Jesús y usted está. Cree en el Señor Jesús y usted está. Al parecer los apóstoles también estaban en ese plan, ¿no? Voy a resucitar y ellos, ¿tú qué crees? Y eso pasó. Porque ¿qué pasó con los apóstoles? Agarraron, dice el versículo 10, y se fueron a su casa. Se fueron. Dijeron, bueno, se acabó todo. ¿Qué podemos hacer? Se fue el líder, vivimos una vida tranquila, pero ya, se acabó. Y miren lo que va a acontecer. La gracia del Señor es el segundo punto. La gracia del Señor es tan vital que quien se va a quedar ahí es María. María siempre fiel se va a quedar. Cuando ellos se fueron, se va a quedar. Y ella es la que va a escuchar la conversación de los ángeles. Vea, el Señor Jesús tuvo algo especial con esta mujer. Más adelante lo vamos a ver, pero esta mujer es una mujer fiel. Va primero, va temprano ¿a dónde? Al sepulcro, antes que otros fueran. Los varones no fueron, fue ella, pero ahora ellos se van. ¿Qué habrán dicho? No lo sé, pero se quedó en el sepulcro y eso facilitó ver a los 2 ángeles, uno en los pies y otro en la cabeza. Y entonces ella puede escuchar la conversación y hay algo que ella no puede captar. Si los ángeles se le presentan, ¿cómo no creer en Jesús, no? Y entonces se pone a llorar. Los ángeles le dicen, vean, los ángeles le dicen, ¿a dónde se llevaron el cuerpo? Primeramente tienes la puerta, el sepulcro abierto, la roca movida, ahora tienes a los ángeles y aún no puedes creer que ha resucitado. Aún a los ángeles le estás preguntando, ¿a dónde se llevaron el cuerpo? Le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y ella sigue llorando. Pero el Señor Jesús dice, he mandado ya señales que estoy vivo. He mandado a mis ángeles para que le dijesen que el que está ahí está vivo y aún así no cree. Voy a tener lo que ser yo. Vean, por eso es que él busca la relación con usted. Aún dentro de sus dudas, yo hace rato me hubiera dado de por vencido. Si uno hubiera sido Dios, bueno, mire, ya le mandé a María esto, los ángeles, me voy. Pero insistió. Y mire, y de tal forma que dice que los ángeles de un momento a otro están así y de repente ven a Jesús parado en su resurrección, lo ven santificado y transformado, y María, que estaba llorando, ve a los ángeles hacia donde miren y ella también hace así. Y en vez de decirle que Jesús, ¿qué le dice? Si tú, hortelano, o sea, hortelano es el que cuida la huerta, te has llevado el cuerpo, dímelo. Hermanos, a esta altura ya usted qué hubiera hecho. Sin embargo, el Señor siempre busca una relación con usted. ¿Y sabe lo que le va a decir? María. La va a llamar por su nombre. Hermanos, y es cuando ella recién sus oídos va a entender la hermosura, lo grandioso de saber que su maestro, su Señor, está vivo. Y le dice, no le dice rabí, le dice raboní. El significado de raboní es muy superior a rabí. Y lo considera esta mujer que fue sacada con todos estos pecados que tenía 7 demonios, la palabra de Dios lo menciona, que fue libertada de esa vida endemoniada que tenía. El Señor la libertó y amaba de tal forma que quiero decirte que cuando tu pecado es grande y tú eres consciente de tu pecado, amas más a Dios que te dio la libertad. Pero si tú no tienes conciencia de tu gravedad, si tú no eres consciente de tu pecado, entonces vives como si no hubieras sido pecador. Y eso es malo. Debes orar para que el Señor te dé la gravedad del pecado que tú llevas dentro. Decirle, Señor, quiero orar para que apertures el peso del pecado que me está consumiendo.
Ella fue libertada, ninguno de los apóstoles tuvieron la posesión que tuvo ella, pero como ella fue sacada de lo más hondo, más amaba al Señor. Hermano, reconoce cuando el Señor te saca, te rescata de lo más profundo, es cuando tú más amas a Dios. Cuando iba a prisión y predicaba a las personas que han matado gente. Me acuerdo de un sicario que vino de China a matar a una persona allá en Guaral, en una parte de mi país. Esa persona, cuando se entregó al Señor, comenzó a llorar y a llorar. Y una vez que se entregó y se arrepintió, él comenzó a predicar el evangelio con una efusividad, porque él sabía que el pecado que él tenía solamente Dios podía perdonárselo. María en esa situación le da gracias al Señor y es fiel y es recompensada. ¿Y saben por qué es recompensada, hermanos? Porque esta mujer va a ser la primera embajadora en predicar el evangelio. Va a tener la apertura de que los ángeles le hablen a ella. Va a tener la apertura que Dios, Jesús, le hable primero a ella, no a Juan ni a Pedro. Porque el Señor viene a buscar ¿a quién? A los humildes de corazón. Y esta mujer era una persona humilde de corazón. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que aceptar que la resurrección de Jesús es tan vital y estar tan agradecidos por esa acción que ahora nos hace libres. Y libres de todo el pecado que hemos tenido, porque con su resurrección ahora puedo creer. Y creo, ¿no cree usted? Porque si no predicamos su resurrección, si solamente decimos tenemos a un Dios que tiene un plan para ti, y no le decimos pero Él tuvo que pasar y todo el acontecimiento que tuvo y la injusticia que tuvo un ajusticiamiento de noche con 40 personas, lo cual estaba prohibido por la ley romana, pero aún así Él no habló, porque Él te amaba. La palabra de Dios es grande. Quiero que me acompañen ahora al versículo 20 y vayamos por un momento cuando dice el versículo en 29, dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase entre los muertos. El que está escribiendo este es Juan y él dice, pobre discípulo, tonto soy. Si él mismo lo había dicho, él menciona, tenía que entenderlo, ahora entiendo, ahora he visto. Él está diciendo, es necesario que haya resucitado. Por lo tanto, nosotros debemos creer. Ahora, nosotros tenemos que creer por la fe que vive en nosotros. Usted viva en fe, hermanos. La fe es creer. La fe no es, no creo, no, usted debe creer que Dios existe, que Dios está resucitado y que Él tiene control. Si liberó a María Magdalena y si liberó al Gadareno, a ambos con posesiones, con 6,000, una legión por un lado, con 7 por el otro lado, dígame si usted no lo puede liberar. No creo que ustedes tengan una legión. ¿O sí? No tienen cara. Y si fuese así, el poder de Dios es grande. Si fuese así, que el Señor te libere ahora. Si fuese así, si estás tan atado, da gracias al Señor porque tu liberación es el día de hoy. Hoy día es el día de salvación. En la cruz del Calvario, en esa cruz que el Señor aperturó, dejó la puerta abierta de la gracia. Acércate. ¿Sabes una cosa? Si el Señor Jesús está vivo, acércate, corre hacia Él, abrázalo a Él y cree en lo que Él ha hecho en tu vida y va a hacer en tu vida. No vivas un evangelio farsante, falso, de emociones tontas. Vive una vida de compromiso con el Señor, involúcrate en el trabajo de Dios, crece, tal como lo hizo María y los discípulos posteriormente. Él le dijo, tengo que irme y enviarles el Espíritu Santo. ¿Y saben qué va a acontecer? Dice que María lo vio y le dijo, Raboní, Rabí. ¿Y qué hace? Va y lo quiere agarrar. Y él le dice, mujer, no me toques. Muchos teólogos nuevos, no antiguos, han tenido en estas partes una versión errada. Pero vean, este es el sentido de esa palabra, no me toques. ¿Saben por qué él dijo, no me toques? Porque ustedes, sin que esté aquí, han tenido que creer por fe que he resucitado. Han tenido que creerlo. Si tú me tocas ahora, tú estás buscando, fuiste primeramente a buscar un cuerpo. Pero has olvidado que Dios era humano y era divino. Él no quería que lo humanizaran. Él quiere que lo divinizaran. Por eso le dijo, no me toques.
No voy a estar acá por siempre, voy a enviar al Espíritu Santo, no me vas a ver y así mismo me tienes que seguir amando más y más, aunque no me veas. Por eso le dijo, no me toques, no te aferres a mí, vive por fe. Y le dijo, porque posteriormente Tomás sí lo va a tocar, pero el sentir de ella es que ella quería ver, quería observar. Es por eso que hay tanta idolatría en el mundo, quieren ver algunas imágenes y a través de la imagen tocarla. ¿No es así? Quieren tocarla, sentirla, abrazarla, ponerla en el bolsillo, en el zapato, donde sea, pero quieren andar con algo. Para vivir en fe tú no necesitas, tienes que creer. El que vive en fe cree, aún sin ver. Y ese Dios está entre usted y está conmigo, y ahora los ángeles caminan entre nosotros. ¿O no está así? ¿Acaso Dios no está caminando por su lado? ¿Acaso si tuviera unos lentes espirituales podría ver cuántos ángeles hay? Pero siente su presencia. Siente ese aroma. Ellos están aquí, de repente sentados así. No sé, estarán sentados. Pero están viendo. ¿Saben por qué? Porque dice el libro de Corintios que los ángeles cuidan la iglesia del Señor. Y cuida a sus pequeños que somos nosotros. A veces pobre cabeza de barro, poco tonto, no creemos que creemos, pero acércate al Señor. Deja ya de vivir tu fantasía de creerte sabio. Sé humilde como María. Y saben, cuando ella le dice, el Señor le dice, no te aferres a mí, no me toques, pero haz algo importante. Mire lo que va a hacer, algo importante. ¿Qué pasó con los discípulos? Infieles al fin y al cabo. Les fallaron. Pedro emocionado, era la quinta vez, recuerden, 5 veces le falló. 3 lo traicionó y 2 veces se metió en problemas. 5. ¿Qué pasó con los demás? No le creyeron, lo abandonaron. La única que estuvo, según un libro de 1854, en un poemario acerca de María Magdalena, más conocida como Marian, dice que ella se quedó hasta el final. Cuando todos se fueron, estaba en la cruz esperando que José de Arimatea y Nicodemo se acercaran para bajarlo. Y fue la primera a estar en el sepulcro. Qué hermoso, hermanos. Por eso es que yo digo, el Señor se aperturó de buscar a una testigo, no a un hombre, sino a una mujer. A una mujer como usted, hermana, como usted. La mujer era, en ese tiempo, no se le tomaba en cuenta para nada. Era una verdurita más en el caldo. Una cosita ahí chiquita. Sin embargo, la usó, ¿no? La usó para mostrar la fidelidad de esa mujer en creerle a Él. Por lo tanto, yo creo, porque ellos creyeron, debemos creer en el Señor. Y entonces le da el gran mensaje. Y aquí viene el mensaje. Le dice al final, ahora, dile a estos. Si uno hubiera sido Jesús, le hubiera dicho, mira, dile a esos traidores que están allá. Algo así le hubieran dicho, ¿no? Parafraseando. Dile a esos cabezas corchos que están allá. Dile a esos que no entienden nada. Así nos dijo Jesús, ¿no? Dile a esto que tiene una cara de falsos. No le dijo eso, ¿no? ¿Qué le dijo? Cambió su nombre y le dijo, dile a mis hermanos. ¡Qué hermoso! Olvidó todo. ¿Es gracia o no es gracia? Olvidó toda la traición, todo lo que le hicieron. Le dijo, dile a mis hermanos que el Dios que es mi Dios ahora es Dios de ellos. Que el Padre que tengo, que es mi Padre, es Padre de ustedes. Por lo tanto, ustedes y Jesús son hermanos. Eso es gracia. Miren, posteriormente Pablo va a escribir así, queridos hermanos. Y a Pablo le han dado con palo. A Pablo le han dado duro, pero él siempre trata así, hermanos. Y este es el ejemplo. Ella va a caminar la buena noticia. Entonces la primera embajadora de llevar el evangelio no fue un varón. La buena nueva fue dada por una mujer. Y ella fue fiel. María Magdalena fue fiel. Muchas la confunden que era la pecadora del 7º mandamiento. Pero no fue la pecadora del 7º mandamiento. Solamente tuvo, la palabra de Dios dice que tuvo la posesión. No violó el 7º mandamiento. Ustedes ya saben cuál es el 7º mandamiento. ¿O no? La consideran una adúltera, una fornicaria. Pero no es. Solamente tuvo esta posesión. Quiero decirte, hermanos, 3 cosas para cerrar todo esto. La resurrección de Jesús me va a enseñar entonces primeramente a creerle, a creer en su resurrección y creer con tanta convicción de fe, digamos con tanta convicción axiológica, o sea que no hay refutación a esa verdad porque creo y nada me va a decir que no,
para poder decirle, Señor, creo que tú vives en mí. Oh Dios Padre, que convenzas a estos hermanos que a veces cierran sus cabecitas, que son duros de servir, así, duros, ábreles y que vivan Jesús dentro de ti. Segundo, vive por la gracia y misericordia de Dios. Créele a Dios, la misericordia de Dios está abierta ahora. La misericordia de Dios te alcanza ahora. Si tu vida, tú, no otro, tú has sido un pecador y has maltratado a otras personas, el Señor te va a dar perdón si tú te acercas con un corazón recto. Hermanos, el Señor no quiere una persona con conocimiento de causa. Ellos no conocían mucho. Los pescadores que están aquí, a excepción de Lucas, no conocían mucho. María tampoco conocía mucho, pero la diferencia es que tenía un corazón recto. Eso es lo que busca de ti. Quizás no conozcas mucho la palabra, pero si tu corazón es recto, eres acepto ante el Señor. Eso es gracia, una gracia inmerecida, una gracia que no la merezco, pero Él me la dio. Él me salvó y más aún me escogió y me hizo morada para siempre. ¿Usted qué hizo? Le pregunto, ¿qué hizo? Nada. Pero hay que darle las gracias. Esta mujer sí hizo. No creyó, dudó en su ignorancia, pero fue temprano y estuvo bajo los pies de Dios cuando fue crucificado. Tercero, y lo vital es que el mensaje no quede con usted. El mismo Jesús le va a decir, María Magdalena encontró a los discípulos y les dice, he visto al Señor, le va a predicar el Evangelio. Y sabes, el Señor Jesús predica tu nombre también. Predicar significa, Él habla tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Claudia? ¿Joseph? ¿Cuál más? ¿Hermana Rosa? ¿Cuál es tu nombre? ¿Eduardo? Él lo va a pronunciar y te va a llamar. Te va a decir, Eduardo. Pero esa palabra viene desde el fondo de un Dios que te ama. Y tú vas a hacer y solamente ver la gracia de Dios. Y no vas a pensar, sino creerle a Él. Y acercarte a Él. Y no soltarlo más. Porque Él es tu salvación. Él murió por ti y por mí. Hermanos, esto es relación. Yo les pregunto, si Él no hubiera resucitado, entonces ¿qué estuviéramos predicando ahora? ¿Qué predicamos domingo a domingo? El que habla, ¿qué predica las 54 semanas en el año? 54 veces. ¿No predicamos acaso primeramente la confesión de pecado, la resurrección del Señor? ¿No confrontamos que el pecado te está aplastando? Pero la gracia del Señor te alcanza. Esta resurrección, esa misericordia es tan vital y grande que debes darle gracias al Señor por eso. Arrepiéntete, hermanos, es el tiempo de arrepentirse. Yo no sé qué habrán hecho ellos, pero puedo imaginar cuando se dieron cuenta que realmente, porque dice que el Señor estuvo 40 días después que resucitó. Entre ellos, en una ocasión, dice el libro de Corintios, que se presentó a la vez con 500 personas, a la vez. Estamos hablando no solamente en un sitio, sino a la vez, en diferentes lugares, 500 personas. Él comió, Él bebió y compartió por 40 días. Y dice la palabra, los preparaba para decirle que próximamente el reino del Señor viene a ser el mensaje del Sermón del Monte, pero ahora resucitado. Hermanos, cuando la palabra de Dios, tal como lo hizo en la introducción mi hermano Carlos, cuando la palabra de Dios, el que habla, el que predica, viene y te está hablando, se está preparando para que apertures, para que vayas limpiando ese corazón que a veces se llena de cositas, ¿no? Que te impide la relación con Dios. De repente tu oración es un poco enclenque y vacía. Te digo, sin oración no hay santidad, y sin santidad no puedes ver a Dios. Es simple, sin oración no hay santidad. Y sin santidad no ves a Dios. En conclusión, vas a vivir eternamente, pero sin Dios. ¿Qué escoges entonces? ¿Por qué no oras? ¿Por qué, como lo dije en la mañana, no te compras ese reloj que he inventado? Se llama mi reloj oracional. Ahí te dice cómo estoy con las baterías, con mi oración. De repente está baja, no tengo batería, se murió. Órale al Señor. Estos varones y mujeres eran hombres y mujeres de oración. Haz de la oración el centro de ti. ¿Y orar es difícil? No. Sí es difícil. Si no, las iglesias se llenaron los días de oración. ¿Cuántos van a oración? ¿4 gatos? ¿5 veces?
¿Y qué pasó con el resto? ¿Vio? La semana pasada, en virtud de la resurrección, había indicado una flecha así. ¿Lo recuerdan aquellos que estuvieron en el seminario? Una flecha así. Vean, si usted tiene menos oración, aquí tiene más problemas. Segundo, familiares, económicos, espirituales, tiene adicciones y todo lo que pueda seguir por la falta de oración. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Si volteo y pongo la oración en primer lugar, ¿qué va a pasar aquí? Baja, ¿vio? Y mientras más sigo orando, ya ni la veo. Ahora, si sigo orando más, la piso y la tengo muerta, serpiente pisada. Así que, ¿dónde estás en la oración? ¿Cómo estás ahora? ¿Así? ¿O así? Está en ti. Eso el pastor no te puede decir, ora. Quizás sea habla con el Señor, llórale al Señor. No llores al mundo, no llores en tu novela, no llores ahí. No llores cuando te dice José Arturo. Y el otro le dice María Isabel. Usted no sabe de qué están hablando, pero ya están llorando. Y cuando llegas a la iglesia, duro como una roca. A veces por ahí puede encontrar gente que entra como Superman, super niña, super perro, todos entran acá. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de acero. ¿Y el Señor qué quiere? Un corazón de carne. Si aún no tienes el corazón de carne, vamos a pasar entonces al quirófano para que el Señor con su mano cambie tu corazón. Y que esa resurrección lo ponga acuñado ahí. Y sabes, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¿Lo cree, hermano? Allí está mi nombre. Pero no es un nombre. Ese nombre ha sido cambiado por otro. ¿Y quién lo sabe? ¿Usted lo sabe? No, solamente Dios. Y un día vamos a estar con Él. Así que si usted se llama feo o de repente primitivo, no se preocupe, un día va a ser cambiado su nombre. Vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle gracias, Señor, por la resurrección. Voy a invitar al grupo de alabanza para cerrar este día con esta adoración. ¿Usted quiere realmente cambiar y que su mundo oracional sea mejor? Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias. Aquella persona que quiere pasar adelante para que ore por él, por mayor fe, por mayor amor, por mayor convicción. Si de repente quieres pasar adelante para decir, Señor, quiero romper con mi pasado que me viene aplastando, Señor. O tú volteas así y ves allá afuera el pecado que está así con la cara. Ven. Si estás en ese plan, de repente el pecado te está esperando. Ya sale, espera que salga. Acá lo agarro. Mira, ven acá y dile, Señor, cuando salga que todas esas tentaciones no la pueda ver más. Están sujetas. Deseas que ore por ti. Así, pasa adelante. Si deseas que esa oración sea parte de ti. Si de repente has hecho de tu vida tú el dueño del tiempo, olvídate porque el tiempo le corresponde a Dios. Si estás diciéndole de vez en cuando voy, tampoco te equivoques porque tú eres mayordomo de lo que tienes, no eres el dueño. Un día vas a dar cuentas. Si quieres que ore por ti, ven adelante. Vamos a orar. Pongámonos de pie, iglesia. Y vamos a orarle al Señor. Si quieres una oración, ya sabes, da el paso adelante. Si no quieres, solamente inclina tu cabeza y vamos a estar orando. Amado Padre, gracias, Señor, por lo grande que has hecho en la cruz del Calvario y